El equipo Josefina Martínez. Bueno, acá nos encontramos de nuevo para hacer hoy día la capacitación, ¿cierto?, de la tercera cápsula respecto a la inducción asociada a la atención de salud. El tema de esta cápsula es sobre asepsia y antisepsia, dos conceptos muy importantes a tener en cuenta al momento de realizar, ¿cierto?, la atención directa de nuestros pacientes y algunos procedimientos invasivos que tienen que ver, ¿cierto?, con invadir algunas áreas que son estériles de nuestros pacientes y la importancia de llevar a cabo las técnicas de manera correcta. Bueno, el concepto de asepsia corresponde a la ausencia de microorganismos que causan enfermedad. ¿Ya? Este concepto está ligado, ¿cierto?, a estrategias, a procedimientos, a actividades que permitan un ambiente, ¿cierto?, libre de microorganismos, de estos microorganismos que hablábamos que eran multiresistentes, ¿cierto?, que podrían generar enfermedades o no multiresistentes, pero que también pueden generar enfermedades de importancia epidemiológica y del ambiente donde nosotros nos encontramos llevando a cabo la atención de nuestros pacientes. La técnica aséptica es el conjunto de medidas, procedimientos o actividades que están destinados a disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana en la atención a los pacientes, ¿ya? Son todas aquellas actividades que yo tengo que llevar a cabo para que esa atención que yo estoy entregando al paciente sea lo más, contenga lo menos posible microorganismos asociados, ¿cierto?, a ella, o sea, de que yo haga el menor daño posible en cuanto a transferencia de microorganismos, ¿cierto?, en el momento de la atención. Bueno, para lograr esta ausencia de microorganismos, ¿cierto?, se requiere poner en práctica la técnica séptica, ¿cierto?, y que estas se crean un grupo de procedimientos, dijimos, actividades, las cuales se componen de higiene de manos, preparación de la piel y antisepsia de la piel, uso de barreras, ¿cierto?, los elementos de protección personal, material estéril, ¿cierto?, su manejo, manipulación del material estéril y manejo del ambiente. Bueno, acá vamos a ver los procedimientos, ¿cierto?, y la detallándolo uno por uno. Tenemos en primera instancia la higiene de manos, ya que cuyo objetivo, como lo habíamos visto en la primera cápsula, ¿cierto?, es eliminar los microorganismos presentes en las manos del personal, tales como la flora transitoria y la flora residente. En esa oportunidad también hablábamos que nosotros, ¿cierto?, todos tenemos microorganismos, ¿cierto?, que son transitorios, que son aquellos que van de un lugar a otro, y los residentes que están propios, ¿cierto?, en nuestra piel, pero que van a generar alguna alteración, ¿cierto?, alguna enfermedad si entran, por ejemplo, a zonas más profundas de la piel, que es como en el caso cuando yo coloco un catéter venoso, cuando periférico, ¿cierto?, o central, cuando yo hago una punción, ¿cierto?, estos microorganismos que están en la piel me podrían generar alguna infección, ¿cierto?, si logran entrar en esta piel que ya no está indemne, ¿cierto? Lo mismo si yo lo llevo con mis manos, si yo no disminuyo esta flora residente de mis manos, voy a tocar, ¿cierto?, otro paciente, el paciente a lo mejor puede que tenga la piel no indemne, si no uso las barreras de protección adecuadas, y le podría generar, ¿cierto?, un cuadro infeccioso. Y obviamente que la flora transitoria es aquella, ¿cierto?, que va migrando y que generalmente esa transición se hace por portación de manos, ¿cierto?, por mala técnica de lavado de manos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta flora que me la llevo de un paciente, si yo no me lavo bien las manos o no uso las barreras adecuadas, la voy a llevar a otro paciente y se va a generar el cuadro infeccioso. Otra de las actividades, ciertos procedimientos en la asepsia y antisepsia es el manejo del ambiente, que esto es muy importante llevar a cabo y corresponde a la delimitación de las áreas. Ya yo tengo que tener muy claro cuáles son las áreas limpias, sucias y administrativas, tanto en la sala de atención de mi paciente como en la unidad de mi paciente, ya que ello va a depender el buen manejo, ¿cierto?, de algunos equipos o insumos para poder manipularlos. Por ejemplo, si yo en el área estéril no puedo colocar elementos que vienen del área sucia. En el área sucia, ¿cierto?, yo solamente colocaré elementos que ya fueron usados por el paciente o elementos que están contaminados con alguna secreción, ¿cierto?, o algún fluido corporal propio del paciente. Entonces, por eso es muy importante para yo poder saber en qué áreas dejar ciertos elementos. Por ejemplo, en el área limpia, perdón, yo voy a dejar la zona donde dejo los medicamentos, donde dejo los insumos, ¿cierto?, de uso del paciente, donde dejo bañales, donde dejo los alimentos antes de ser servidos a los pacientes. En el área sucia, posteriormente, yo dejo todo lo que ya usó el paciente y que es para eliminar, ¿cierto?, ya sea la basura, o es para reesterilizar, o es para enviar a la lavandería, o para que sea retirado por personal, ¿cierto?, de alimentación. Lo mismo en las áreas del paciente. En la unidad tenemos las áreas limpias, que son aquellas que van, ¿cierto?, hacia la parte cefálica, y las áreas sucias, ¿cierto?, generalmente están hacia la parte distal del paciente.
Y la área administrativa, que también es muy importante que en esta área no debería haber ningún elemento que corresponde estar en el área limpia, por ejemplo, medicamentos o aguas de los pacientes o alguna fórmula láctea no debería estar en el área administrativa. Ya ahí solamente están generalmente documentos, las fichas, las hojas de enfermería, pero no elementos que correspondan de otras áreas, ni de las limpias ni de las sucias. Bueno, siguiendo con las actividades, ¿cierto? Manipulación del material estéril también. Para previo a la manipulación del material estéril es importante llevar a cabo un lavado de manos, ¿ya? Siempre que yo vaya a hacer manipulación de material estéril, tengo que lavarme las manos. Por eso es muy importante que el material estéril que nosotros acá generalmente manipulamos son los guantes estériles, la zona de aspiración. Y obviamente que es cuando vamos a hacer el procedimiento a una vía aérea que está estéril. Entonces, con mayor razón debemos llevar a cabo un buen lavado de manos. O en el momento de que vamos a buscar, ¿cierto?, a las áreas limpias donde se encuentra guardado el material estéril en nuestro hospital, ¿cierto?, donde tenemos los riñones estériles, las cajas de curación, los paños perforados estériles, ¿cierto? Todos esos materiales yo tengo que manejarlos, manipularlos antes con un lavado de manos. Y obviamente que es porque vamos a hacer, como yo dije anteriormente, un procedimiento que vamos a invadir un área estéril del paciente o vamos a hacer un procedimiento que hay demasiado riesgo de que se pueda contaminar, ¿cierto?, por nosotros. Bueno, siguiendo con esto, ¿cierto? También es muy importante antes de usar este material estéril verificar la fecha de vencimiento, la indemnidad del envoltorio y los virajes de control químico externo. Ya, porque si un material está vencido, quiere decir que ya está perdiendo su esterilidad, es decir, el envoltorio no está indemne, ¿cierto? Está roto, está abierto, está un poquito entreabierto, nosotros igual no debemos usarlo porque ya perdió la esterilidad, ya el sellado no está como viene, digamos, de fábrica o del proceso de reesterilización. Y el control químico también, que es un elemento que nos permite estar seguros de que ese material efectivamente cumplió su proceso de esterilización. Ya sobre todo esto se da en los materiales que son reesterilizados, como el caso acá, por ejemplo, la bandeja, los riñones, la bandeja de curación, los paños perforados, ¿cierto? Que podemos encontrar dentro del envoltorio, ¿cierto? Antes de abrirlo, un dispositivo que es como una tirita, como está su nombre, una tira, y es reactiva porque cuando se coloca antes del proceso se pone dentro del material antes de ser sellado, puesto al proceso de esterilización, ¿cierto? Ya sea por óxido o por autoclave, viene de un color que después al completar su proceso de esterilización, ¿cierto? Por el dispositivo que sea, este elemento va a cambiar, ¿ya? Y eso se llama viraje. Entonces, ese cambio de coloración permite a la gente que realizó el proceso de esterilización estar seguro que efectivamente eso se llevó a cabo. Obviamente siempre hay que revisar, porque aunque pase por diferentes procesos, ¿cierto? Va a salir de la central de esterilización, ahí la gente igual tiene que hacerse como un control de calidad, verificar que efectivamente ese material esté esterilizado, llega, ¿cierto?, acá a nuestro hospital, llega acá, digamos, al lugar de esterilización de nuestro hospital donde se guarda este material, pero igual siempre tenemos nosotros la responsabilidad, el última persona que somos los operadores, de estar 100% seguros de que el material está estéril. Es importante también que ese material se tiene que guardar en un lugar limpio, seco y alejado de fuentes de calor o humedad, ya porque esto igual puede interferir, ¿cierto?, en la impermeabilidad de los envases. Ya, importante que el mueble esté cerrado, que no debe estar, ¿cierto?, a ras del piso, el material exterior, siempre que en niveles más altos de las gavetas. Y obviamente descartar en caso de encontrarse húmedo, vencido o el envoltorio no esté indemne, no lo podemos utilizar, ¿ya? Porque no estamos seguros de que efectivamente está con el proceso, o sea, está así con su esterilidad o no, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que si no está estéril, o sea, si está abierto, puede entrar algún microorganismo y yo después al ocupar ese material con mi paciente voy a hacer, ¿cierto?, una contaminación cruzada porque el elemento que yo estaba usando, si bien no estaba ocupado, estaba, cierto, limpio, se veía notoriamente limpio, pero si entró un microorganismo va a estar igual contaminado con algo que yo no estoy viendo. El uso de barreras de protección también, y esto es con el fin de disminuir o prevenir el riesgo de traspaso del microorganismo desde el operador al paciente. Ya acá yo no estoy protegiéndome yo como operador, sino yo estoy protegiendo al paciente. Entonces la idea es que acá yo no, por ejemplo, no caiga cabellos a la zona donde digamos, el campo estéril o la zona, si se estoy funcionando un catéter o estoy curando, ¿cierto? Caiga, ¿cierto?, algún cabello, caiga, digamos, si estoy sin mascarilla puedo hablar, ¿cierto?, pueden caer las gotitas. Si estoy yo solamente con mi ropa que vi a otros pacientes, también podría llevar microorganismos, ¿cierto?, en mi ropa a ese campo que ya está, o sea, a esa zona que está 100% estéril. Ya, por eso es importante el uso de las cofias o gorros, los guantes, delantal, mascarilla, protección facial.
La antisepsia. Entonces ahí vimos primero el concepto de asepsia, ¿cierto? Que era mantener, ¿cierto? En este caso el ambiente como libre de microorganismos y que hay una serie de procedimientos para llevarlo a cabo. Y la antisepsia consiste en la eliminación física de la materia orgánica de una superficie o de un objeto sin causar daño. Ya aquí se llevan a cabo los procedimientos, ¿cierto? Para eliminar o disminuir de los microorganismos, ¿cierto? Presentes que están en los seres vivos, o sea, en los pacientes en este caso. Normalmente estos microorganismos habitan en la piel o en las mucosas de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero están en esas áreas. Si yo traspaso esa zona, ¿cierto? Con algún catéter, con alguna jeringa que voy a funcionar, ¿cierto? Hago un corte, hay una herida, esos microorganismos van a migrar a esas zonas en que no deberían estar y van a causar la infección. La principal diferencia con la asepsia es que la antisepsia, lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Tiene como objetivo reducir al máximo los microorganismos sobre los seres vivos, en este caso sobre los pacientes, ¿ya? La asepsia se encarga como de preocuparnos de la disminución de microorganismos, pero como del ambiente y de los elementos que yo voy a ocupar con los pacientes. Y la antisepsia tiene que ver con reducir los microorganismos en los pacientes en los que vamos a llevar a cabo la atención o el procedimiento. Continuando entonces con la antisepsia, para la antisepsia normalmente se usan productos que son químicos, ya como los que se llaman antisépticos y que estos derivan de alcohol, la clorexidina o el yodo, ya. Antes de elegir el antiséptico debemos tener en cuenta la formulación para evitar reacciones inesperadas, ya sea en la piel de nosotros como operador o en las del paciente, ya. Es súper importante que para la antisepsia generalmente se hace un lavado previo, ya con una solución que puede ser jabonosa de clorexidina o yodo y que esta solución tiene que estar especificada que no interactúe una con el otro. Entonces, idealmente, si yo voy a usar clorexidina, yo voy a lavar con jabón de clorexidina. Si yo voy a usar yodo para pincelar, voy a lavar con jabón de yodado. Ya en el caso si yo voy a usar alcohol, la clorexidina no interactúa con el alcohol, entonces podría usar jabón de clorexidina y después pincelar la piel, ¿cierto? Con alcohol. Ya, esto de pincelar se refiere a que yo primero, ¿cierto?, limpio con algo jabonoso para sacar lo más posible, ¿cierto?, la suciedad visible, la suciedad no visible, reducir la carga microbiana, ¿cierto?, que es como el lavado de manos, y posteriormente hago una pincelación, ¿cierto?, con alguna de estas soluciones para ya asegurarme que haya la disminución lo más posible o nula, ¿cierto?, de presencia de microorganismos en esa zona que yo voy a operar, ya sea, a operar me refiero, ya sea que voy a hacer voy a colocar una vía venosa, ¿cierto? Voy a tomar un hemocultivo, o se va a hacer una curación de catéter, ya, la idea es eso, ya que esta zona siempre quede lo más limpio. Por el caso también de la cirugía se lleva mucho esto, o sea, no es que se lleva, se realiza este procedimiento de que primero se hace un aseo de piel, ¿cierto? Y posteriormente se hace las pincelaciones. Y con estos conceptos, ¿cierto? Damos terminada esta cápsula de asepsia y antisepsia, donde lo importante, ¿cierto?, es tener en claro que la idea de asepsia y antisepsia es disminuir los microorganismos, ¿cierto? Donde uno es en el ambiente y en los elementos que yo voy a usar con el paciente, que en el caso de la asepsia, y en el otro disminuirlos en el tejido, ¿cierto?, del paciente, o sea, en este caso, en la piel, ¿cierto? Todos los tejidos que yo voy de alguna manera a manipular con el procedimiento que voy a llevar a cabo. Muchas gracias.